Estamos de vuelta en esta mañana de Unirío TV. Momento ahora de saludar a uno de los integrantes del Ateneo de Estudios Internacionales que tiene nuestra universidad, Pablo Alanís. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por tu tiempo. Y la idea es charlar un poco sobre estas PASO que vienen haciendo tanto ruido también en los últimos días, que marcan mucha expectativa respecto de qué va a pasar o lo que puede ser la antesala para diciembre, ¿sí? Algunos dicen, Pablo, que lo que pasa el domingo, este 11 de agosto, prácticamente ya define el escenario para octubre. ¿Cómo lo ves? Y creo que hay muchos análisis dando vuelta en torno a las PASO, unas controvertidas PASO que el gobierno nacional ha situado como innecesarias en la tónica discursiva. Yo creo que va a ser muy importante el resultado de las elecciones del domingo, debido a que va a marcar una tendencia irrevocable y sin lugar a dudas va a servir un poco como una gran encuesta nacional en donde se va a marcar una tendencia por parte de una elección que va a ser polarizada, hiperpolarizada, que adelantaría el resultado de octubre, cuanto menos es lo que se está percibiendo en base a los sondeos previos. Está bien, o sea que estamos prácticamente ya con una definición de cara a octubre. Sí, exactamente. Aparentemente en primera vuelta se determinarían el próximo presidente y el recambio en el órgano legislativo. Bien, ahora a propósito del resultado de estas PASO del próximo domingo, en los últimos días, en las últimas horas, también hay mucho revuelo, discusión por lo que es el software que se va a aplicar en el escrutinio provisorio hasta saber los resultados definitivos el martes. Sabemos, al menos quienes están sobre todo más especializados en cuestiones políticas y de cómo impactan los resultados un domingo a la noche a esperar un martes a la mañana. Si no se conocen los resultados o los verdaderos, porque hay mucho ruido, insisto, dando vuelta a esto, ¿puede impactar ese desfasaje de 48 horas hasta conocer el martes los resultados definitivos en lo que va a pasar en octubre? ¿Se entiende la pregunta? Sí, claramente. A ver, tenemos que tener en consideración que es muy importante cómo se instalan en la opinión pública los resultados electorales. En la etapa del lunes, independientemente de que hoy existen muchos medios audiovisuales, muchas formas de comunicarse, sí, enterarse de la noticia. Pero es un clásico. Es importantísimo. Lo vimos en las elecciones de 2017, en donde el día lunes el diario da como ganadora a Bullrich en provincia de Buenos Aires, y el día martes, por un punto aproximadamente, 2 puntos, sí, había ganado la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vemos que va a ser importante este retraso. ¿Cuál es el dilema que hay en torno a este nuevo formato que se va a dar ahora de comunicar los telegramas de correo? Nosotros en Río Cuarto, si mal no recuerdo, en 2012 tuvimos una especie de prueba piloto en torno a esto, donde los colegios funcionaron de comunicación a una central, me consta. El dilema está en que el software fue entregado en los plazos no estatuidos por la ley. A ver, se entregó hace 2 días atrás y los especialistas dicen que el software como mínimo tendría que haber sido entregado 30 días atrás para hacer la auditoría. Mínimo. Estamos hablando de un plazo de 60, 90 días para que salga lo más transparente posible la elección. En una elección que cada voto va a contar, obviamente. Ahora, Pablo, bueno, en toda esta multifocalidad que tiene el tema, ayer Ariel Gervás, un especialista de la Universidad Tecnológica Nacional y además un perito de la Justicia Federal, nos decía, más allá de que el sistema es vulnerable, que se puede hackear, lo peor o lo más preocupante es que se puede adulterar directamente por alguien que en el proceso vaya a cargar finalmente los datos. Sí, o sea que no te hace falta un hacker si tenés alguna mala intención. Esto es institucionalmente muy grave para el país, porque hablamos de una instancia democrática, de que todos participemos, de que elijamos a nuestros representantes y de pronto todo parece que queda sujeto a la intención de algún que otro que cargue los datos. Exactamente. En el momento de encarga del telegrama en las escuelas, si se llega a poner mal un número, va a ser determinante en el conteo parcial, que si bien no es el legal es el que va dentro del telegrama de la urna, es determinante para el golpe de pantalla de los resultados y para la construcción de la opinión pública en torno a esto. Sí, importantísimo. Y en ese sentido, es muy importante estas elecciones, porque si bien se van a marcar tendencias, no se definen candidaturas importantes, cuanto menos en algunas provincias. El Ejecutivo ya está determinado de los candidatos, se disputan listas en algunos diputados. Es importante que
que la ciudadanía y las organizaciones sociales, los partidos políticos, estén atentos al conteo de los votos. Y es lo que se está haciendo principal importancia por parte de la fuerza más importante de Córdoba. ¿Cómo evaluás el rol de la justicia? Que prácticamente a último momento, por un pedido de uno de los partidos políticos, salió a intimar, a apurar, como decimos en el barrio, a la empresa Smartmatic para que entregue el software. ¿No crees que debería haber controlado eso con mayor celo? Y lamentablemente en nuestra justicia nacional, en la justicia en el juzgado federal, se encuentran muchas ambigüedades, muchos malos funcionamientos, o a lo mejor un destrato por parte de si pertenece a tal o cual partido político. O sea, hay una conveniencia política claramente. Y la utilización de este software y de esta empresa también. O sea, lamentablemente nos hemos acostumbrado a eso los argentinos. Y bueno, esperemos que bueno, no salga nada mal este domingo en torno a esto. Ojalá no, claro, justamente. Ojalá Yo confío en nuestros partidos políticos, nuestro sistema partidario y en los fiscales y las autoridades de mesa que van a llevar a cabo este proceso eleccionario de la mejor forma, como bueno, muchas otras veces lo ha habido y muchas otras veces se ha asustado el fantasma de fraude y en efecto no ha ocurrido. En 2015 se asustó el fantasma de fraude y no ocurrió claramente. Sí. Esperemos que no pase nada. Claro, a pesar de que la diferencia fue muy cercana. 1.5. Claro, no llegó a 2 puntos. Exacto. Estábamos hablando de los destinos del país, ¿no? Sí. Un cargo de presidente. Exacto. Ojalá no sea un papelón lo del domingo, digo, y uno como ciudadano aspira a eso para que, más allá de quién gane, las cuestiones sean claras. Exactamente, exactamente. ¿Cómo hay que tratar de prevenir eso? ¿Cómo crees? Porque vos decís que cada uno de los ciudadanos controle todo, pero queda la sensación por ahí de que si alguien tiene las manitos sobre el teclado, tiene por supuesto cierto poder que el resto de los ciudadanos no. Claramente, en ese sentido, en la carga de por lo que tengo entendido, en la carga de los telegramas, en los colegios va a haber un control por parte de los presidentes de mesa, las autoridades elegidas por la Justicia Nacional Electoral, y por parte de algunos fiscales. Asimismo, el conteo que van a llevar a cabo los distintos partidos políticos, que se está haciendo mucho hincapié en sacar la foto del telegrama, en donde, bueno, ahí va a haber un conteo en paralelo, un comando, un centro cómputos, que va a servir como para contratar y como para hacer un seguimiento en base a cuáles son los problemas que pueden llegar a ocurrir. De todas formas, acá estamos viendo cómo va a ser en lo personal, no soy consciente cómo va a ser la carga. He escuchado algunos especialistas que dicen de que puede darse que las mesas de Jujuy, las mesas de otros lugares de la Argentina lleguen antes que en La Matanza o que centros urbanos muy grandes. Claro, exacto. Y que también tienen, primero, son lugares donde el gobierno nacional probablemente, en efecto, según los sondeos, les puede ir muy mal. Por ende, ahí se puede acomodar la opinión en torno a los primeros resultados. Y bueno, y también son boletas mucho más largas, se definen otros candidatos, no son solamente presidentes y diputados, también hay autoridades municipales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pablo, hablando de las PASO en sí como un instrumento, como una herramienta de la democracia, cuando no hay más de un inscripto por cada uno de los partidos, cuando en definitiva la interna no se termina haciendo, que es lo que nos va a suceder en esta ocasión, tiene sentido hacerlo a la PASO, pero aclaro, no desde la justificación del gobierno por el costo, porque dicen que salen 4.000 millones de pesos y es lo que pagamos por semana de intereses de la deuda. Claro. O sea que ese argumento, a mi humilde entender, se cae, no lo comparto. Pero digo, ¿tiene sentido hacer toda esa movida cuando las cosas ya están prácticamente definidas en cuanto a los candidatos? Y mira, en lo personal yo creo que desde 2011 que se instaló las PASO como un mecanismo previo a las elecciones de los cargos, o sea, a modo de tener las PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ha sido un mecanismo muy útil para la democracia argentina y para la construcción de frentes políticos con propuestas serias por parte de incluso los partidos más chicos que no podrían por A o por B llegar al 1% o disputar cargos electivos. Eso saliendo de eso. Para mí las PASO son una herramienta de la democracia necesaria, cuanto menos. Con el caso puntual de esta elección,
bueno, solamente en el Ejecutivo va a haber no hay no hay internas. Por A por B, que es algo que se ha dado en las últimas, hace 3 semanas, 4 semanas, Claro. que está estatuido en el cronograma electoral. O sea, es una cuestión puntual. En algunos cargos en diputados sí va a haber internas. Para mí es un hecho necesario y es una herramienta política que le va a servir como termómetro a todos los partidos políticos. Negarla por el hecho de que no sirve por los costos que... Bueno, siempre cuesta mucho cuando se trata de una herramienta democrática de participación política ciudadana. Por ahí, nunca cuando hay intereses para la banca financiera. Sí, no, está clarito. O sea, claramente el costo no es cuando es... Por eso mencionábamos los intereses de la deuda, por ejemplo. Y por ahí cuando a determinado gobierno se supone que no le va a ir bien en las PASO, también, bueno, de alguna manera busca deslegitimarlas, ¿no? Sí. Pero como herramienta vos las consideras muy útiles. Yo creo que son útiles. Habría que rever quizás los plazos de inscripción. Seguramente es un sistema pulible, claramente, pero Bien. para mí es hiper necesario. Bueno, Pablo, un gusto charlar con vos. Después del domingo te vamos a convocar para ver cómo quedó el escenario argentino, ¿sí? Y qué pasó respecto de todas estas cuestiones que ahora estamos suponiendo que ojalá no pasen, que todo se dé con transparencia y que podamos elegir, no importa quién, pero como corresponde en un país con la talla de la Argentina. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Así hablábamos con el profesor Pablo Alanís, uno de los integrantes del Ateneo de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Seguimos con más La Mañana de Unirío TV.